ojos, vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, en este día, Padre, clamamos a ti, Señor, para pedirte una vez más que puedas tocar nuestros corazones y para que puedas guiarnos cada día en la fe, Señor. Necesitamos cada día estar más cerca de tu presencia, de tus caminos, Padre. Te pedimos que tú afirmes cada día nuestros pasos, Señor, en tus caminos. Señor, en esta hora sabemos que tú hablarás a nuestro corazón, que tus milagros ocurrirán en este lugar. Y como siempre te agradecemos por permitirnos estar una vez más en tu casa. Por eso dejamos todo en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado como siempre el momento de poder compartir palabra del Señor. Y la palabra del Señor, nunca nos vamos a cansar de decirlo, siempre es buena. Siempre llega a tiempo. Y una de las cosas importantes de la palabra del Señor, aparte de que es nuestro fundamento, aparte de que nosotros nos guiamos por ella, es la que, a pesar de que tú la hayas leído muchas veces, vamos a bajar un poquito la música de fondo aquí arriba, pero a pesar de que tú la hayas leído de tapa a tapa, como se dice comúnmente, muchas veces la vas a volver a leer y Dios te volverá a hablar. Porque la palabra del Señor es inagotable. La palabra del Señor no se agota. Tú lees. Mira que nosotros hace muchos años que leemos la Biblia y leemos la misma. No es que hemos cambiado de Biblia, no. Nosotros leemos exactamente la misma Biblia de hace 30 años atrás. Y entonces uno dice, pastora, ¿y cómo se sigue Dios hablando en nuestros corazones? Porque su palabra es inagotable. La palabra del Señor es inagotable. Tú lees la Biblia y Dios te seguirá hablando. Por eso a veces algunos dicen, bueno, pero yo ya la leí. Sí, pero no te alcanza ni con una vez, ni con 1000 veces. No te alcanza. No hay manera de que te alcance, porque siempre Dios hablará y seguirá hablando a tu corazón, como Dios lo hará hoy. Y la palabra del Señor hoy no solamente nos va a hablar, nos va a animar, sino que nos va, como siempre, nos va a enseñar qué es lo que debemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como seres humanos, uno dice, pastora, estoy orando. Muy bien. Pero estoy orando por un ser querido, por una persona, pero parece que no, como que mi oración no llega. Como que el obrar de Dios, como el cambio que yo estoy esperando, la transformación, lo que yo quiero que Dios haga en las demás personas, parece que no llega. Bueno, porque hoy Dios nos va a enseñar algo acerca de esto, porque esta es una lucha puntual. Vamos a dejar de jugar con las luces, por favor. Y ¿sabes qué? Entonces, a veces es una lucha puntual de los creyentes, de los cristianos, que dicen, no, y parece que no funciona. Y entonces parece que mi oración no funciona y entonces te luchas, entonces te debilitas, entonces tu fe comienza a menguar y entonces Satanás comienza obviamente atrás. Y viste, Dios no te escucha, Dios no te oye, tu oración. Y entonces comienza Satanás a socavar tu fe. Bueno, pero hoy Dios nos va a enseñar acerca de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo. En Primera de Tito 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. O Primera de Timoteo, a ver. Bueno, dice así la palabra del Señor. Habla el apóstol Pablo y dice, palabra fiel y digna, Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Vamos a leerlo otra vez. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que
Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y esto es palabra del Señor. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Y dice así, alguno dice, pastora, ¿qué tendrá que ver esto conmigo? Bueno, tiene que ver con todos nosotros, porque a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado por la cabeza de que Dios no escucha nuestra oración. Porque uno dice, pastora, ¿sabe hace cuántos años que vengo orando por mi papá? ¿Sabe hace cuántos años que vengo orando por mi mamá, por mi esposo, por mi marido, por mis hijos, por mis nietos, por el vecino, por mis seres queridos? Y alguno dice, pastora, tantos años orando. Y a veces uno dice, pero parece que la oración no funciona. Bueno, acá el apóstol Pablo nos enseña y dice, primero, que tenemos que estar tranquilos de que Dios vino para salvar a los pecadores. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, pastora, yo no estoy viendo con mis ojos que mis seres queridos o por quien yo estoy orando está llegando a la salvación, ¿verdad? Bueno, pero de eso tú te tienes que dejar de preocupar, porque de eso se va a encargar el Señor. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, dice, porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué vino Jesús? Porque si no, nosotros a veces inconscientemente uno dice, bueno, Dios salvará a mi ser querido. Claro que lo va a salvar. Porque ese fue, digamos, el propósito. Lo primero que vino a hacer Jesús cuando murió en la tierra, salvar a la humanidad. Y entonces Dios la va a salvar. De una u otra manera va a salvar a nuestros seres queridos, estando nosotros presentes o no estando nosotros presentes. Alguno dirá, pastora, no entiendo. Bueno, en otras palabras, estando vivos nosotros o ya que nos hayamos ido con el Señor. Eso es indistinto para Dios. Dios vino a salvar al mundo, nos dejó promesas a nosotros los creyentes, vamos a ser salvos nosotros y nuestra descendencia, estemos nosotros aquí en esta vida, en esta esfera, como dicen, o estemos ya con el Señor. Dios va a cumplir su promesa independientemente en donde estemos nosotros. Él vino a salvar al mundo, a los pecadores, y el apóstol Pablo dice, el primero fui yo, poniéndose él en primer lugar. Y lo segundo es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y ahí está el error que muchos cometen. Porque dice, bueno, pastora, entonces yo oro por los demás y no va a funcionar. Claro que va a funcionar, pero va a funcionar en el tiempo de Dios y en el tiempo de esa persona. En el tiempo que deje que Dios obre en su vida, en el tiempo que la persona entienda que necesita de Jesús, que necesita cambiar. Bueno, hay un proceso. Porque si yo me pongo hoy a preguntarle a cada uno de ustedes, usted hermano, ¿a qué edad reconoció a Cristo? Uno va a decir a los 20, el otro va a decir a los 30, el otro va a decir a los 40. Ahora la pregunta es, ¿por qué recibió a Cristo a los 30 y por qué no lo buscó cuando tenía 15? Alguno dirá, pastora, y bueno, porque yo a los 15 no entendía, me habían hablado del Señor. Bueno, todos damos nuestras explicaciones, ¿no? La explicación general es que cada uno tiene su proceso y uno recibe al Señor a los 15, el otro lo recibe a los 20 y el otro lo recibe a los 60. ¿Está mal? No, cada uno pasó por su proceso y es en el tiempo de que dejamos nosotros obrar a Dios en nuestras vidas. Así tan simple como eso. Pero a veces uno dice, no. Le pasa mucho a los padres o a las esposas o a los maridos. Pastora, ¿por qué mi esposa o mis hijos o por qué mis nietos? Y yo le digo, pero cuando vos llegaste a los caminos del Señor, vos ya tenías como 40 años, 50. Tu hijo o tu nieto tiene 14, 15, 16. Bueno, con que tu hijo reciba a Cristo cuando tenga 20, ya te ganó 20 años a vos. Porque vos lo recibiste, vos te arrepentiste, vos reconociste al Señor, entregaste tu vida cuando vos tenías 40. Claro, pasa que, ¿qué pasa? Nos agarra como la desesperación.
Y también es entendible porque somos seres humanos y siempre nos agarra como la desesperación y uno dice, bueno, ahora yo tengo a Cristo. Claro, pero vos lo tenés a los 50, a los 40, a los 30 y tus nietos, tus hijos todavía tienen 14, 15. Y uno dice, todavía no tienen ese toque. Bueno, porque esperá, capaz que cuando tengan 30 como vos, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, ellos también lo hagan, no lo sabemos. Pero lo que no tienes que hacer es desesperarte. Lo que sí tienes que hacer es esto. Dice que, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a obrar primero en ti. Algunos dicen, no, pastora, yo estoy orando porque mi marido cambie. No, dice el Señor. El obrar primero es para ti. Tu marido va a llegar, claro, él va a llegar tu esposa, va a llegar tus hijos, van a llegar tus nietos, va a llegar tu ser querido, tu hermano, tu primo. Esas personas a las cuales tú anhelas, va a llegar el que le predicamos en la calle, va a llegar. Pero la primera obra, dijo el apóstol Pablo, Dios la hizo en mí. Entonces tú tienes que entender que la primera obra Dios la tiene que hacer en ti. Todo lo demás es secundario. Primero eres tú. Primero tienes que mejorar tú. Primero tienes que aprender a caminar en la fe tú. Primero tienes que aprender a dejar el pecado tú. Y así. Primero tienes que aprender a perdonar tú. Y así podemos ir haciendo como un checklist. ¿Quién tiene que hacer todo eso? No, pastora, pero mi esposa tiene que cambiar. No, tú tienes que cambiar primero. No, pastora, pero mi mujer tiene que cambiar primero. No, tú tienes que cambiar primero. Y así. No, pastora, mis hijos. No, tú. Esto mételo así, grábatelo a fuego en tu corazón. ¿Quién tiene que cambiar primero? Tú. Tú tienes que cambiar. Porque si no estamos, no, Señor, Dios no cambia a mi esposa. El Señor dice, no, estás haciendo la cuenta al revés. El que primero tiene que cambiar, el que primero tiene que demostrar. Alguno dirá, pastora, ¿soy yo? Sí. El que primero tiene que demostrar el amor de Dios, el primero que tiene que demostrar cómo se camina en la fe, eres tú. Eres tú, no hay más. O no lo dice la Biblia así, dice, ¿por qué? Porque dice, pero para esto fui recibido misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en quién. ¿En tu marido? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? No. Para que demuestre en mí, dijo el apóstol Pablo, el primero, toda su clemencia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace esto? Alguno dirá, pastora, ¿por qué? ¿Para qué Dios tiene que obrar primero en mí y por qué no obra primero en mi esposo? ¿O por qué no obra primero en mi esposa? ¿O por qué no obra primero en mis hijos o en quien quiera? Dice, ¿para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, ¿cuál es la función de que tú y yo cambiemos primero? Para que seamos ejemplos. Para que la gente sepa cómo tiene que caminar. Para que tus hijos sepan cómo tienen que caminar. Porque a veces uno dice, pastora, mi hijo, que nosotros hemos ministrado muchas vidas en todos estos años, a veces vienen los padres y dicen, pastora, mi hijo, y vienen los hijos y dicen, sí, pastora, pero usted porque no conoce a mi papá. Y usted porque no conoce a mi mamá. Y yo a veces le digo, y voy y hablo con los padres, y le digo, pero primero tienes que cambiar tú. Porque tú eres el ejemplo. Tienes que ser tú el ejemplo. Algunos dicen, no, pastora, porque usted no sabe cuando se enoja mi papá, o mi mamá, o mi esposa, o mi marido. No sabe. Y uno dice, bueno, ahí es donde el Señor dice, no. Volvamos a la cuenta básica, la primer cuenta, el primero que tiene que cambiar para que se vea la gloria del Señor, eres tú, soy yo. Porque siempre esperamos que el otro cambie, que el otro mejore, que el otro perdone, que el otro venga y me pida perdón. Pastora, el otro me tiene que venir a pedir perdón a mí, ¿eh? Aquel, yo, ese. El Señor dice, no. Está al revés. Tú tienes que perdonar primero. Si el otro después te viene a pedir perdón o no te viene a pedir perdón, problema del otro. Alguno dirá, pastora, ¿cómo? Y sí. Si el otro no puede perdonar, ¿qué culpa tengo yo? Yo sí perdoné.
Esa es la cuenta que tú tienes que hacer, porque si no, parece que tu vida, no parece, la vida de muchas personas depende de lo que hacen los demás. Algunos dirán, pastora, bueno, pero esta es una realidad. Algunos dicen, si mi esposo cambia, voy a ir a la iglesia. Entonces tu salvación depende de lo que haga otro, ya sea tu esposo. Si te congregas, depende del otro. ¿Entiendes? Y el Señor dice, no funciona así. ¿Por qué? Porque cuando tú dependes de un ser humano, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, llámese padre, llámese hermano, llámese ser querido, pariente, lo que tú quieras. Ponle el nombre que quieras. Cuando tú dependes de un ser humano, estás en un gran error. ¿Por qué? Porque el ser humano, como nosotros, nos equivocamos, cometemos errores. Y entonces un día, ese ser humano en el cual tú dependes para buscar a Dios, un día se va a equivocar. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a dejar de buscar a Dios? ¿Entiendes lo que te digo? Entonces el apóstol Pablo lo sabía. Él dijo, no puedo yo depender de lo que haga el apóstol Pedro, de lo que haga Juan, de lo que hagan los otros discípulos y los otros apóstoles. Él dijo, no puedo. Yo dependo de lo que Dios haga, de lo que Dios quiere. ¿Entiendes la diferencia? Porque si no estás en un gran problema, y por eso hay muchos creyentes que están estancados. Muchos creyentes que están debilitados, porque dice, pastora, pero yo le dije a Dios que sí, mi esposo iba a la iglesia, yo le iba a servir, pero mi esposo no está en la iglesia. Bueno, ahí inconscientemente tú dependes de un ser humano para servir a Dios, y es al revés. Tú tienes que servir a Dios para ser ejemplo y para los que van a venir detrás de nosotros. Llámese esposo, llámese esposa, llámese hijos, hermanos, padres, seres queridos, para que nosotros seamos ejemplo, para que nosotros demostremos cómo se debe caminar. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Él le dijo, yo sé que Dios vino a salvar a los pecadores. ¿Quién es el pecador número uno? Yo, dijo el apóstol Pablo. Alguno dice, pastora, si yo les pregunto a alguno, ahora ya con el diario del lunes todos van a saber qué responder. Pero si yo le hubiese preguntado al principio de la prédica, pastora, ¿quién es el hermana, ¿quién es el pecador número uno? Alguno va a decir, mi marido. Ese es el pecador, pastora, si usted lo conociera, mi esposa, mi hijo, mi nuera, mi cuñado, uno dice, pastora, este es el pecador número uno. El apóstol Pablo dijo, no, el pecador número uno, el primero en la lista, soy yo, dijo el apóstol Pablo. ¿Entiendes? La diferencia, la perspectiva, la manera de mirar. Porque cuando tú miras y tú vives culpando, el otro es el pecador, él es el que se equivoca, él es el que hace todo mal. Entonces, siempre los demás tendrán la culpa de lo que te pasa en tu vida. Y en realidad el Señor dice, no, somos nosotros el primer pecador. El pecador número uno soy yo, dijo el apóstol Pablo. Y Dios vino a mí y yo soy el que tengo que cambiar primero. ¿Para qué? Para ser de ejemplo a los otros. Imagínate todos los ejemplos que nos dio el apóstol Pablo. Nos dejó cartas, nos dejó enseñanzas, nos mostró cómo se seguía predicando aún él estando en la cárcel. Alguno dirá, pastora, yo tengo un problema y ya no vengo más a la iglesia. El apóstol Pablo pasó casi la mitad de su vida encarcelado y aún así no dejó de predicar. Y aún así no dejó de enviar cartas a las iglesias para fortalecerlas, para animarlas, para corregirlas. Imagínate, si realmente él dijo, no, yo tengo que ser ejemplo para los demás. Aún en medio de sus tribulaciones, como él decía en algunas cartas, en mis cárceles, acá en la cárcel que yo estoy, yo te animo a que tú sigas buscando al Señor. Uno dice, pero este está peor que yo que estoy libre, yo que no tengo ninguna causa encima, no tengo libertad para congregarme, ni me congrego, dice alguno. Y el apóstol Pablo encerrado,
fortalecía todas las iglesias. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía y él lo dijo entendiendo esto. Él dijo, porque yo tengo que ser ejemplo, porque el primer pecador, el que ha cometido todos los errores, luego léelo un poco más arriba, él dice, yo perseguía, yo hacía esto, Dios me perdonó por mi ignorancia, pero el primero que vino a rescatar Dios fue a mí. Yo soy el pecador número 1. Y cuando tú entiendes esto, entonces dejamos de mirar a los demás como diciendo, este no va a salir más. No, volvamos al primer versículo. Dios vino a que todos los pecadores sean salvos. Entonces, a ese que nosotros, si yo te hubiese preguntado antes de escuchar todo esto, te hubiese preguntado quién era el pecador, vos vas a decir aquel. Bueno, a ese Dios va a venir a sanar, a buscar, a salvar, como lo hizo con nosotros. Entonces, pero luego el apóstol Pablo dijo, pero de todos esos pecadores yo soy el primero. Y yo soy el que tengo que cambiar. Y yo soy el que tengo que mejorar. Y yo soy el que tengo que dejar de señalar y depender de lo que haga el otro. Si el otro busca a Dios, yo busco. Si el hermano viene a colaborar, yo colaboro. Si los hermanos no vienen a colaborar, y bueno, yo no vengo tampoco. ¿Entiendes? Uno dice, pastora, son cosas muy humanas, muy terrenales, muy comunes que pasan en nuestra vida. Y uno dice, no, si el otro no viene a predicar, yo tampoco. Y sin darte cuenta, tú hacemos lo contrario de lo que dice la Biblia. Yo tengo que ser ejemplo. Yo lo tengo que hacer, aunque los demás no quieran. Aunque los demás no entiendan. Porque si tu esposo o tu esposa o tus hijos o tus padres o tus amigos no entienden lo que es la fe, tú tienes que venir igual. Porque no puedes depender del otro para buscar a Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. No puedes depender del ánimo del otro para buscar al Señor. Tienes que tú ser ejemplo. Yo lo voy a hacer. Yo voy a buscar. Yo voy a cambiar. Yo voy a mejorar. Ahí ese es el punto clave. Por eso muchos creyentes no han podido crecer ni en la fe, no han podido crecer ni mejorar en su vida matrimonial, no han podido mejorar en su vida de relaciones con sus padres, con sus hermanos, porque siempre todos los demás son los culpables. Pero cuando tú dices, no, yo soy el culpable, yo soy el pecador número 1, yo soy el que voy a cambiar, yo soy el que voy a ser ejemplo a los demás de lo que hay que hacer, no de lo que no hay que hacer. Alguno dirá, pastora, bueno, nosotros como padres, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Vemos a alguno que se tira del techo y uno le dice, vos no hagas eso, ¿o no? O cuando vemos al otro que dice, mira cómo rompió todo, uno le dice, bueno, eso es lo que no tenés que hacer. Y uno dice, pastora, bueno, no tenemos que ser ese ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Porque a veces nuestros seres queridos, nuestra familia, que es la que más nos conoce, dice, bueno, como a nosotros nos ha pasado que a veces viene el esposo y dice, pastora, o viene la esposa y no, porque mi marido, y yo siempre llamo al marido. A ver, el marido empieza, no, pastora, pero usted porque no sabe, y bueno, y ahí empiezan y se dan. Y yo le digo, bueno, pero, ¿ves? Y ahí nos sentamos, hablamos. Yo le digo, bueno, pero obviamente él tiene su error, pero tú tienes el tuyo, como todos. Ahora, ¿quién tiene que cambiar primero? Algunos dirán, mi marido todavía. No, tú tienes que cambiar primero. Yo tengo que cambiar primero. Antes de pedirle que otro cambie. Antes de pedirle que mis hijos cambien. Antes de pedirle que mis padres cambien. Tengo que cambiar yo. Y nosotros tenemos que ser, como dice la Biblia, este testimonio vivo del poder de Dios. De cómo Dios puede transformar una vida, cómo Dios puede cambiar una vida, cómo Dios puede hacer una obra tremenda en una vida. Y ese ejemplo tenemos que ser nosotros. Eso es lo que tú tienes que
que hacer y eso es lo que yo tengo que hacer, porque esto, alguno dirá, pastora, esto es para nosotros nomás. No, es para todos los creyentes, para nosotros como pastores, para cualquier persona que busque a Dios, es para todos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar primero. Entonces, cuando tú miras mañana o ahora a la tarde, cuando vuelvas y mires a tu esposo o mires a tu marido o mires a tu mujer, mires a tu pareja o mires a tus hijos o mires a tus nietos, entonces, en vez de que te agarre quizás esa tristeza de decir, no cambien, mi oración no ha funcionado, tienes que decir, no, Señor, yo voy a cambiar primero, yo les voy a mostrar, voy a tratar de ser ese ejemplo, de mostrarles cómo se camina en la fe, cómo hay que seguir adelante a pesar ¿de qué? De los problemas, de las dificultades, de nuestro ánimo, porque a veces nuestro ánimo no nos acompaña. Todos los días no estamos de ánimo. Cuando pasas un momento difícil, no estás de ánimo. Cuando discutes con tu pareja, con tu esposo, con tu mujer, no estás de ánimo. Cuando discutes con tus hijos, cuando tienes diferencias, cuando tú le dices, mira, ve por este camino y nuestros hijos agarran por el otro. Uno dice, pastora, no estoy como el ánimo. Porque el ánimo nunca va a ser el mismo. Pero aún así, nosotros los creyentes, a pesar de todo esto y de muchas otras cosas más, le seguimos buscando al Señor. Y ese es el ejemplo que tenemos que dar, y el ejemplo de cambio. A algunos nos ha costado cambiar más tiempo, a otros les cuesta quizás un poco menos. Algunos todavía están en ese proceso de cambio, pero lo importante es que estamos. Y esa es la idea. La idea es que el ejemplo lo demos cada uno de nosotros según nuestra fe. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros somos ese testimonio viviente, somos los que les demostramos, lo que mostramos con nuestra vida, con quien somos, que Dios sigue existiendo. Amén. Nosotros le mostramos. Porque cuando nosotros tendríamos que actuar como actúan los demás, si el otro no me perdona, yo no lo perdono. Si el otro me miente, yo también le miento. Si el otro me pega, yo también le pego. Y así. Y esa es la reacción del mundo. Vos me hiciste una, yo te hago dos. Pero cuando nosotros cambiamos esa cuenta, esa ecuación, y comenzamos nosotros a ser distintos, obviamente vamos a hacer una aclaración. Yo me gustan las aclaraciones. Alguno dirá, pastora, entonces, si me hizo una, si me robó, si me estafó, ¿lo tengo que perdonar? Claro, sí lo tenemos que perdonar, pero no vuelvas a dejar que te estafe, ¿no? Porque eso ya no es sabio, ¿entiendes? Porque algunos dicen, no, tú tienes que perdonar y prácticamente tienes que ir a tomar un mate con el que casi te mandó al hospital. No, son dos cosas distintas. Tú lo perdonas, pero de ahí a que te vayas a tomar mate con el que casi te mandó al hospital o el que casi te dejó sin un hijo, ¿entiendes? Uno dice, no, pastora, bueno, hago la aclaración, porque algunos dicen, bueno, confunden el perdonar con el abrirle las puertas otra vez de tu casa o abrirle las puertas otra vez de tu economía o abrirle otra vez las puertas de tu corazón. No, son dos cosas distintas. Una es perdonar y otro es, como se dice comúnmente, no volver a quemarse otra vez, ¿no? Son dos cosas. Perdonar, sí, tenemos que perdonar, siempre. Pero de ahí tampoco, es como decir, bueno, me robaste, bueno, no importa, te vuelvo a abrir las puertas de mi casa, seguime robando. Uno dice, bueno, pero Dios me dijo que lo perdones, sí, lo perdones, pero no que le abras para que te siga robando, ¿entiendes? Son dos cosas distintas. Pero sí tenemos que perdonar. Tenemos que nosotros ser ejemplo. Tenemos que invitarlos a la iglesia, obviamente, que vengan a la iglesia, bueno, y Dios que haga la obra. Pero sí tenemos que nosotros ser ejemplo. Esto es lo que quiero que te quede claro y que ojalá que
yo sé que va a quedar guardado en tu corazón. ¿Quién tiene que cambiar primero? Nosotros. Yo. Tengo que cambiar primero. Tú tienes que cambiar primero. Y ser ejemplo. Y después, de los demás y de lo que hagan los demás, ¿quién se va a encargar? Dios. Porque para eso vino, murió en la cruz del Calvario, para que los pecadores sean salvos. ¿Sí? Esto es lo que dice estos dos versículos. Mira lo que dice. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera parte, Jesús vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales nosotros estamos primero en la lista, junto con el apóstol Pablo. Y la segunda parte dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase ¿en quién? ¿En los demás? No, en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, para los que vienen detrás. Para los que van a venir detrás de nosotros, nosotros le vamos a mostrar y le vamos a ir guiando, y vamos a ir siendo ejemplo de las cosas maravillosas que Dios hace y puede hacer en las vidas. ¿Amén? Ese es el plan de Dios. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Por eso lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es aceptar a Cristo en el corazón. Así que los que nos están escuchando, los que están aquí, que quieren reconciliarse o aceptar a Cristo por primera vez en su corazón, repitan esta oración después de mí. Los demás cerramos nuestros ojos. Padre, en este día, yo te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que cada día tú me ayudes a entender que el primero que tiene que cambiar soy yo. Y sé, Señor, que tú harás la obra en los demás, en mis seres queridos. Por eso yo te doy gracias. Y dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Y así como estás, iglesia, cierra tus ojos. Vamos a tomarnos un momento para adorar, para cantarle a Dios, para pedirle a Dios que nos ayude, para decirle, Señor, hoy entendí que el pecador número 1 soy yo. Y así lo entendió el apóstol Pablo. Y dijo, yo voy a ser ejemplo. Y hasta el día de hoy nos es ejemplo de la fe, del sacrificio, del esfuerzo, de la entrega. Ojalá nosotros pudiéramos imitar porcentaje, aunque sea del trabajo impresionante que hizo el apóstol Pablo. Pero vamos a ese camino, vamos caminando por allí. Por eso vamos a buscarle en esta mañana a nuestro Dios y pedirle que Él nos ayude a cambiar primero nosotros. Te adoramos, Señor, tu gloria es. Yo siento el fuego de tu amor. Te adoramos, mi Jesús. Señor, tu gloria es. Yo siento el fuego de tu amor, 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 de tu amor. Quiero cada día tu bendición. Quiero de tu gracia, Señor. Señor, hay tantas cosas que tú nos diste y no nos las merecíamos, ni nos las merecemos.
Pero aún así a ti te plació, tú quisiste dárnoslas, porque tú nos amas. Dile, Señor, gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Dile, Señor, voy a esforzarme como lo hacemos cada día de nuestras vidas, nosotros que hemos entendido esta palabra. Que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Y así nuestra vida mejora. Tu relación matrimonial va a mejorar. La relación con tus hijos, con tus padres, hermanos, seres queridos, amigos. Pero el primero que tiene que cambiar y que tenemos que ser ejemplo somos nosotros. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en todo. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser ejemplo. Obviamente que no seremos perfectos, eso lo tenemos claro, pero en lo que esté a nuestro alcance, siempre hacerlo mejor, siempre tratar de cambiar, siempre tratar de ponernos en el lugar del otro. Y obviamente, como dice la Biblia, siempre hacer lo bueno. Y si el otro hace mal y paga mal, nosotros pagaremos bien. Como dice la Biblia, nosotros no pagaremos mal con mal, sino pagaremos el mal con el bien. Dile, Señor, eso es lo que necesitamos para vivir en paz, para vivir tranquilo y dejar de culpar a los demás por todo lo que te pasa, la tristeza, la angustia, el enojo, la bronca. Que eso se va anidando, vas cargando tu corazón, tu mente y no te sirve para nada. El Señor quiere darte paz, quiere que estés tranquilo, quiere que puedas vivir en la bendición de Dios, en la tranquilidad de Dios, sabiendo que el Señor te va a bendecir a los tuyos y va a salvar a todos nuestros seres queridos que hoy no están en el Señor. Todos tenemos seres queridos que no están en Dios, pero creemos en sus palabras y en sus promesas. Jesucristo murió para que todos ellos también sean salvos junto con nosotros, entendiendo que el primer pecador en la lista número uno en esta lista somos nosotros, pero que recibimos su gracia, su misericordia, y hoy podemos levantar nuestras manos y agradecerle al Señor. Amén. Por eso dale gracias a Dios. Gracias, Dios, por haber transformado mi vida, por habernos recibido, por habernos perdonado, por habernos transformado. Gracias. Porque sin ti no lo hubiésemos logrado jamás. Ven más. Vamos a decirle: quiero cada día tu bendición, quiero de tu gracia y de tu amor, quiero de tu paz, quiero siempre más. Dile al Señor con todo tu corazón: quiero cada día tu bendición, quiero de tu gracia, de tu amor, quiero de tu paz, quiero siempre más. Una vez más, dile: quiero más de ti. Quiero cada día tu bendición, quiero de tu gracia y de tu amor, quiero de tu paz, quiero siempre más. Dile: quiero cada día tu bendición, quiero tu gracia, mi Dios, quiero más de ti. Te alabamos, te adoramos. Quiero cada día tu bendición,
quiero siempre más. Dile, quiero cada día tu bendición, quiero de tu gracia y de tu amor, quiero de tu paz, quiero siempre más. Señor, en esta hora oramos, clamamos a ti, Señor. Oro por la vida de todos mis hermanos. Pido, Señor, por sus vidas, por aquel que pensaba que tú no escuchabas su oración. Claro que escuchas su oración. Tú harás la obra, tú obrarás, pero lo primero que buscas es el cambio personal de cada uno de nosotros. Señor, en esta hora bendice cada hombre, cada mujer que está aquí, cada joven, jovencita. Bendíceles, tócales, Señor, el corazón. Llénales con tu presencia. Llévate sus cargas, llévate su dolor, llévate su tristeza, Señor, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ven más de tu presencia, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz tu obra, completa la obra que un día comenzaste en ellos, Padre. Ven más. Señor, en esta hora, Padre, obra con poder. Obra con poder. Hacemos retroceder las tinieblas de cada hogar, de cada familia, Padre, ahora. Toda mentira, toda opresión, Señor, le hacemos retroceder en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre. Señor, y oramos si hay personas enfermas en este lugar o a través de las redes, Señor, obra con poder. Sana, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae sanidad, Padre. Trae sanidad, Padre, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda enfermedad y declaramos, Señor, sanidad. Enviamos saetas de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora te damos gracias. Gracias por tu poder. Gracias por amarnos primero, aun cuando éramos pecadores. Gracias, Señor, por salvarnos, por cuidarnos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros. Y nosotros declaramos tu sanidad, tus milagros, tu obrar, Señor, en cada vida. Por eso dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.